directamente no se gira a la otra cámara, porque el hecho de rechazar el proyecto hace que derive directamente a archivo. También la plenaria puede pedir que se remita la remisión a otra cámara a través de secretaría, ¿verdad? O que vuelva a comisión porque necesita mayor estudio, mayor análisis. Entonces, allí el proyecto vuelve a secretaría y secretaría vuelve a girar a comisión para un estudio mucho más profundo. Esto es con relación al primer trámite constitucional. Ahora, ¿cuándo se complica? ¿Cuándo se introducen modificaciones? Puede ser en comisiones, como les dije, o puede ser en plenaria. Ayer vimos un poco cómo se modifican los textos ya vigentes, los previgentes, ¿verdad? Entonces, respetando todas las cuestiones que ayer estuvimos mirando, la introducción de modificaciones en comisiones dice lo más relevante en el estudio de las enmiendas. Las enmiendas son, entiéndase, modificaciones a propósito de la técnica legislativa, es su relación de conexidad con el proyecto de ley o la que se conoce como conexión material. Las enmiendas o modificaciones introducidas a los proyectos deben guardar relación con el objeto de la ley. Entonces es muy importante que haya esa, digamos que, conexidad o conexión material entre lo que se modifica y lo que está vigente. En ese sentido, el artículo 182 y 184, en realidad hasta el 188 más o menos, nos indican cómo trabajan esas comisiones y les traje un extracto este es el reglamento de la Cámara de Diputados. Completado el estudio de los proyectos, la comisión se expedirá por escrito sobre ellos. Eso es lo que les comenté, es su dictamen, aconsejando su aprobación, su modificación, sustitución, rechazo o ratificación. Eso depende de en qué estadio constitucional se encuentra. Y entregará a Secretaría General el dictamen que será leído en sesión. Los fundamentos del dictamen podrán hacerse verbalmente en ocasión de su tratamiento en plenario. Cuando ustedes vean una sesión de cualquiera de las cámaras y el presidente le diga, tiene la palabra el presidente o el vocero de la comisión, quiere decir que hay un parlamentario designado para justificar el dictamen en relación a ese proyecto. El artículo 184 nos dice, si las opiniones de los miembros de una comisión se encontraren divididas, que puede ocurrir porque las comisiones son cuerpos que están integrados por legisladores y se tiene que tener en cuenta la proporcionalidad del pleno para integrar esas comisiones también. Puede haber mayorías, minorías con relación a la decisión tomada acerca de un texto, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre esto, la minoría tendrá el derecho de presentar a la Cámara también un dictamen en disidencia. La mayoría requerida será la numérica, no siendo necesaria la simple mayoría. Cuando igual cantidad de miembros de una comisión dividieran sus opiniones respecto a un proyecto, el plenario estudiará los dictámenes en el orden en que hubieran sido sometidos a la Cámara. O sea, ¿cuál se estudia primero? El que entró primero a mesa de entrada. El 185 nos dice que las comisiones presentarán los proyectos en la forma en que deben ser sancionados y con la media firma de su presidente. De eso les hablé hace rato. Cuando un proyecto sufre modificación en comisión, la comisión está obligada a redactar el borrador final y someter ese borrador completito a la Cámara para su estudio y consideración. Y el artículo 188 nos dice que las comisiones deberán expedirse dentro del término de 30 días y esto corre recién a partir del segundo trámite. A partir del primer trámite no tiene plazo la comisión para su estudio. Es por eso que muchas veces hay proyectos que fueron presentados, por decirles, hace poco la Comisión de Asuntos Constitucionales mandó al archivo proyectos del año 2009
que estaban durmiendo en la comisión, no tuvieron tratamiento, entonces fueron al archivo porque no tienen sentido que se estudie ni que se apruebe por el transcurso del tiempo. Dejó de existir el problema al cual estaban abocados, entonces fueron enviados a archivo. Por eso que les digo que este plazo de 30 días corre a partir del segundo trámite, es decir, cuando nos viene el proyecto para su revisión. Y en este cuadro vemos un poco el segundo trámite, ya cuando el proyecto pasa a cámara revisora. Acuérdense que en ese primer trámite ya se aprobó nuestro proyecto y mandamos ya a la otra cámara para que revisen. Utilizo un poco un lenguaje más coloquial para que se entienda, porque el trámite constitucional no es fácil de entender y entonces hay que bajar un poco el nivel del lenguaje para que se entienda perfectamente. Aprobado el proyecto, pasa a la cámara revisora, sea cual fuere, y la cámara revisora tiene el mismo circuito que vimos anteriormente. Entra a secretaría, luego a plenaria y luego es girado a comisión para su estudio. Aquí es donde la comisión tiene 30 días para dictaminar y la cámara, el Congreso tiene un total de 3 meses para aprobar un proyecto. A partir de ahí, entonces nosotros vemos qué es lo que puede ocurrir. Una vez que el proyecto pase a la plenaria, este puede ser rechazado y se le devuelve otra vez a la Cámara de Origen. Puede volver a comisión con fecha determinada o puede quedar postergado con fecha definida y se vuelve a enviar a comisión. En el caso que vuelva a comisión también corre el mismo circuito. La plenaria también puede modificar en el pleno o en comisión y por supuesto que debe ser devuelto a la Cámara de Origen para que considere esas modificaciones que le prestó al proyecto la Cámara Revisora. Puede ocurrir que aprueba, el proyecto queda sancionado y se gira al Poder Ejecutivo. Este es el segundo trámite constitucional. Seguimos con las modificaciones, el procedimiento para, digamos que dentro de esas modificaciones nos fuimos un poco más allá, también puede ser ya el rechazo total del proyecto. Cuando un proyecto de ley aprobado por una de las cámaras fuese rechazado totalmente por la otra, puede ocurrir que nosotros hoy le enviamos a la Cámara Revisora nuestro proyecto, aprobado con todas las de la ley, y Cámara Revisora nos dice no. Rechazamos el proyecto. Este volverá otra vez a nuestras manos para que nosotros, ahí tenemos dos opciones, nos ratificamos en nuestra decisión anterior, inicial, por mayoría absoluta, que otra vez el proyecto va a pasar a Cámara Revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de 2/3. Tiene una mayoría calificada para rechazar otra vez ese proyecto. Ratificarse, mejor dicho. Y de no obtenerla, se reputará sancionado el proyecto. Estamos mirando de manera cronológica los artículos constitucionales que hacen a la tramitación de la ley. Entonces acá tenemos la opción del rechazo, que vemos acá a la izquierda, Cámara de Origen, rechazado el proyecto, entonces tiene que ratificarse y vuelve otra vez a Cámara Revisora. Si fue modificado, puede aceptar las modificaciones, dice, bueno, listo, está bien lo que modificó la Cámara Revisora, entonces vamos a sancionar y el proyecto pasa ya al Ejecutivo para su promulgación. O puede ocurrir que en parte acepta esas modificaciones y en parte son rechazadas, una parte nomás es la que quedó bien, la otra no convence a la Cámara de Origen, vuelve el proyecto a Cámara Revisora. La otra situación es que la Cámara de Origen ante el rechazo se ratifica por mayoría absoluta, vuelve a la Cámara Revisora o directamente acepta el rechazo y el proyecto pasa a archivo. El artículo 207 de la Constitución Nacional es el que nos habla del procedimiento para
modificar parcialmente un texto. Y vamos a leer y después en el gráfico vamos a explicar exactamente cómo se da este trámite. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Origen que haya sido parcialmente modificado por la otra pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una de las modificaciones hechas por la revisora. Ya no se considera entonces el proyecto en sí con relación a si se va a aprobar o no se va a aprobar, porque ya pasó esa etapa. En esta etapa solamente se consideran las modificaciones hechas por la Cámara Revisora. Para estos casos se establece lo siguiente: si todas las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedará sancionado. Si todas las modificaciones se rechazasen, por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la Cámara Revisora. Y si ésta se ratificase en su sanción anterior, por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado. Si no se ratificase, quedará sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. El inciso tercero nos habla de que si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara Revisora, donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta o se las rechazasen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella. El proyecto de ley sancionado con cualquiera de las alternativas previstas en este artículo pasarán al Poder Ejecutivo para su promulgación. Bueno, eso es lo que nosotros vimos con anterioridad en este esquema. Esto refleja el artículo 207 de la Constitución Nacional. Lo que acabamos de mirar, se encuentra establecido entonces en el artículo 207. ¿Por qué los técnicos de la Cámara tuvieron que hacer este esquema? ¿Por qué les parece que se tuvo que hacer este esquema? Porque de por sí el artículo constitucional, si bien al mirar el esquema es claro, de una primera lectura es complicado el trámite con relación a las modificaciones. Luego viene un cuarto trámite constitucional. El cuarto trámite constitucional, que ya es la última etapa de la norma, está también en parte entre el artículo 207 y 206. Y vamos a mirar un poco lo que dice nuestro cuadro. El caso A2. En este caso, la Cámara Revisora no consigue los números para ratificarse, entonces la cantidad de votos necesarios para ratificarse, y por lo tanto el proyecto queda sancionado según la versión de la Cámara de Origen y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. O tal vez consigue la mayoría requerida para ratificarse en sus modificaciones y el proyecto queda sancionado según estas modificaciones. El caso A3, que es este que está acá, la Cámara Revisora acepta el rechazo por mayoría absoluta, el proyecto queda sancionado en la versión de la Cámara de Origen y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. O tal vez no consiga, o sea, rechace ese proyecto, esas modificaciones por mayoría absoluta, y queda sancionada la versión de la Cámara Revisora. De todos modos, también al haber sanción, ahí pasa directamente al Poder Ejecutivo. La Cámara Revisora acepta o no se ratifica en su sanción inicial, también queda sancionado el proyecto y pasa a la revisora. O se ratifica el proyecto por mayoría absoluta, hay, digamos que, oposición entre las cámaras,
porque una introdujo modificaciones y la otra se ratificó en su sanción inicial, entonces el proyecto queda rechazado automáticamente y pasa al archivo. Entonces, estas son las posibles 4 etapas por las que puede pasar un proyecto de ley dentro de las cámaras. Ayer habíamos visto las fórmulas que se encuentran establecidas en el artículo 214. Esa ya es parte de la formalidad y parte de del formalismo, de la solemnidad que debe tener el texto. Para la sanción, el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley. Para la promulgación, que corresponde ya al Poder Ejecutivo, téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el registro oficial. ¿Qué pasa cuando el proyecto pasa al Poder Ejecutivo? El artículo 205 contempla la promulgación automática. Los plazos que le da la Constitución al Poder Ejecutivo para que se expida con relación a un proyecto. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámara de Origen en el plazo de 6 días hábiles. Es decir, el Poder Ejecutivo recibe un proyecto, dependiendo de la cantidad de artículos que tenga ese proyecto, tiene días hábiles para promulgarlo y publicarlo. De lo contrario, la otra opción que tiene, ustedes también saben, es la objeción o el veto del proyecto, que puede ser un veto total o puede ser un veto parcial. Ahí también establece dentro del texto constitucional que si el proyecto tiene 11 a 20 artículos, el Ejecutivo tiene 12 días hábiles. Si tiene 21 artículos y más, tiene 20 días hábiles. Este es el esquema que corresponde al Poder Ejecutivo. Ahí tenemos el esquema que les acabo de compartir, la cantidad de días, la publicación, cómo se da, también de acuerdo a la cantidad de artículos. Todo este material también tienen ustedes a mano, van a tener a mano entre los materiales que les compartimos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Profe, una preguntita. Sí. ¿En qué caso el pleno se puede convertir en comisión? Gracias por tu consulta. Cuando un proyecto, por la urgencia, por tal vez el pedido de un grupo de legisladores, solicita el tratamiento de un proyecto que a pesar de estar en comisiones no tiene dictamen, porque hay un artículo del reglamento de la Cámara que dice que todo proyecto que va a ser tratado en las cámaras debe tener dictamen, ¿verdad? De lo contrario no puede estudiarse. En esos casos, las cámaras tienen la facultad de convertirse en comisión. Declaran un cuarto intermedio, se convierten en comisión, estudian y dictaminan el proyecto y retoman la sesión ordinaria para tratar ese proyecto que acaban de dictaminar, y ahí el proyecto sigue su curso normal. Entonces, en esas circunstancias, cuando un proyecto no tiene dictamen, que puede estar en el orden del día, un proyecto por la urgencia, porque se trata de un proyecto político, en muchas circunstancias pueden propulsar que un proyecto sea tratado sin dictamen. Entonces las cámaras tienen esa facultad para zanjar esa situación. Muchísimas gracias por tu consulta. Vamos a mirar las objeciones que les dije que el Poder Ejecutivo tiene la potestad, ¿verdad? Y allí es donde yo les dije, creo que en la primera clase, que a esto se le llama legislación delegada. Delega un poco su facultad legislativa al Poder Ejecutivo al darle la posibilidad de objetar una norma totalmente o parcialmente, ¿verdad? Pero también la Constitución prevé la situación de que el Congreso tiene de vuelta la facultad de aceptar o no esas objeciones que hace el Poder Ejecutivo, o definitivamente ratificarse y el proyecto, por más que sea vetado por el Poder Ejecutivo,
pueda convertirse en ley. Entonces vamos a mirar un poco esa condición y esa situación que establecen los artículos 208 y 209. En el 208 se establece la objeción parcial. Un proyecto de ley parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo será devuelto a la Cámara de Origen para su estudio y pronunciamiento sobre esas objeciones. Si esta Cámara lo rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara Revisora. Hace un circuito muy parecido al proceso de estudio. Entonces también ese objeto es objeto de estudio, esa objeción, de la misma manera. Debe pasar indefectiblemente por ambas cámaras. Si la Cámara Revisora también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. No tiene más remedio el Poder Ejecutivo que promulgar y publicar esa ley. Si las cámaras desintieran sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año, es decir, pasa a archivo y por un año no puede ser tratado. ¿Por qué? Porque hay disidencia entre las cámaras. Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas cámaras del Congreso. Es decir, cuando la objeción es parcial, el Congreso tiene la posibilidad de aceptar una parte de esa objeción y rechazar otra parte. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas cámaras podrán decidir por mayoría absoluta la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley. ¿A qué se refiere esto? Si son aceptadas total o parcialmente esas objeciones, las cámaras tienen la obligación de volver a redactar el proyecto sacando la parte objetada. O sea, se hace un trabajo en limpio otra vez, sacando, cercenando, quitando del texto anterior la parte que fue objetada por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí sale ya un proyecto, una ley nueva, digamos, ¿verdad? Cercenada o mutilando esa parte que el Poder Ejecutivo rechazó. Las objeciones serán tratadas por la Cámara de Origen dentro de los 60 días de su ingreso a la misma, es decir, tienen un plazo especial para el tratamiento de estas objeciones y en idéntico caso la Cámara Revisora. Dijimos que un proyecto de ley o una ley tiene 90 días, 3 meses para ser estudiado, ¿verdad? Por ambas cámaras. Cada cámara tiene ese plazo. Y las objeciones tienen 120 días corridos. Esto fue reglamentado por ley 2648 en el año 2005. Aquí está el esquema gráfico de lo que acabamos de leer. El Poder Ejecutivo objeta parcialmente un proyecto de ley, vuelve a la Cámara de Origen. ¿Cuál es la Cámara de Origen? La Cámara que sancionó finalmente ese proyecto. Ahí va a volver la ley, ¿verdad? La ley objetada. Entonces dijimos que tiene esa Cámara de Origen 60 días y plazo igual la Cámara Revisora. Se puede aceptar y sancionan acá, como les dije, la parte no objetada, sanciona parte no objetada y pasa a la Cámara Revisora. Y la otra posibilidad es que acepta la objeción del Poder Ejecutivo y vamos otra vez a la Cámara Revisora. O en parte se rechaza, en parte se aprueba, indefectiblemente pasa a Cámara Revisora o directamente rechaza por mayoría absoluta la objeción, igual pasa a Cámara Revisora. En esta primera etapa, indefectiblemente el proyecto va a pasar a Cámara Revisora. Y en este esquema gráfico se encuentra todo lo relacionado con la objeción parcial en relación a la sanción de la parte objetada. Acá en este caso, por ejemplo, se ve que pasa al archivo porque la Cámara Revisora no concuerda con lo que dijo la Cámara de Origen, entonces hay oposición, el proyecto pasa a archivo. Esto está todo establecido en el artículo constitucional que acabamos de leer. También les dejo toda esta parte a disposición de ustedes para que vayan mirando
y también voy a dejar el PDF del libro en el que se encuentra la relación de todo esto, digamos que es la explicación cuadro por cuadro de estos esquemas constitucionales, de la objeción y de la sanción de las leyes también. Luego está la objeción total. Profe, disculpe una Adelante. interrupción, un ratito hablando del libro. Sí, Su libro, nosotros ya tenemos a disposición, habíamos conversado que usted tiene un material y yo estuve buscando y todavía no lo había encontrado. sí, es justamente de eso mismo estoy hablando, de este material que voy a compartir con el equipo del instituto para que puedan ustedes tener a mano también el material en PDF, que es el que finalmente se convirtió en libro, ¿verdad? Pero les voy a dar el material en PDF para que ustedes tengan a disposición. En ese material está todo el esquema gráfico de todo el proceso constitucional, incluyendo las objeciones, incluyendo también la promulgación del Poder Ejecutivo. Está el esquema gráfico también de los proyectos que son pedidos en urgencia por el Poder Ejecutivo, que vamos a mirar también dentro de un ratito. O sea que van a tener a disposición todos estos materiales en la plataforma, seguramente. Gracias, profe. Bueno, ahora tenemos en la objeción total que está establecida en el artículo 209. Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, o sea, directamente todo el texto es objetado, volverá a la Cámara de Origen, la cual lo discutirá nuevamente. Aquí las cámaras tienen la posibilidad de ratificarse en su sanción inicial o aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo no tiene otra opción que hacer la ley, ¿verdad? Si esta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, tiene un requisito que es una mayoría calificada, mayoría absoluta, pasará a la Cámara Revisora. Si esta también lo aprobare por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y publicará. Si las cámaras desintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse en las sanciones de ese año. También entonces si hay oposición, el proyecto no puede volver a ser presentado. Acá tenemos el esquema gráfico. El Poder Ejecutivo objeta totalmente el proyecto, pasa a la Cámara de Origen, esto está en el artículo 209, tiene 60 días para estudiar hábiles para estudiar esa objeción. ¿Qué puede ocurrir? Rechazar por mayoría absoluta la objeción, pasa a Cámara Revisora, aceptar la objeción total, de igual manera pasa a Cámara Revisora en esta primera etapa. En la segunda etapa, Cámara Revisora puede, en 60 días también rechazar por mayoría absoluta la objeción del Poder Ejecutivo. Entonces, el proyecto queda sancionado y vuelve al Poder Ejecutivo para que lo promulgue. O sea, se ratifican en su sanción. Puede aceptar también la objeción. Entonces, en ese caso, pasa a archivo el proyecto. ¿Qué puede ocurrir? También rechazar la objeción y el proyecto pasa a archivo y no se vuelve a tocar en una sesión del año porque hubo oposición de las cámaras en este sentido. La Cámara de Origen había dado se había ratificado en su sanción inicial, entonces acá hay oposición y se rechaza. O aceptar y también pasa a archivo. Estas son las posibilidades entonces en un segundo trámite. Y de vuelta, al pasar al Poder Ejecutivo, el proyecto tiene los mismos días que establece el artículo 204 para su 205, perdón, para su promulgación. Los días son los mismos dependiendo de la cantidad de artículos que tenga la ley. Tenemos 6 días hábiles, 12 días hábiles o 20 días hábiles para promulgar y publicar el proyecto.
¿Ustedes pueden creer que existen proyectos que no fueron publicados por el Poder Ejecutivo? Y ahora les pregunto yo, ¿esa ley está vigente? ¿No está vigente? Y Si la no se publicidad publicó, es no uno puede de estar los vigente. requisitos, doctora, según la propia Constitución, ¿verdad? Para que pueda tener una vigencia efectiva. Si vamos a lo legal, ¿verdad? Ahora la realidad dirá usted. Sí, exactamente, es un requisito final. ¿Quién más iba a comentar? Creo que un compañero también quería hacer un comentario. Sí, así como dijo la compañera, la profe, ¿verdad? Si no fue publicado, no puede entrar en vigencia. Creo que se dio en la prensa hace poco un caso muy sonado sobre eso. Exactamente. Es una ley que creo que fue sancionada en el 2014 y que hasta hoy día no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, pero existen otros mecanismos si el Poder Ejecutivo no publica una ley y vamos a ver cuáles son. Bueno, existen proyectos cuyo estudio y cuya, digamos que, preocupación de que salga ese proyecto, pueden ser declarados con trámites de urgencia. Este trámite de urgencia es solicitado por el Poder Ejecutivo, que tiene también plazos diferentes a los establecidos para el estudio normal, digamos, de un proyecto que no es solicitado el tratamiento de urgencia. Esto está establecido en el artículo 210 de la Constitución Nacional, que nos dice que el Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que envía al Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámara de Origen dentro de los 30 días de su recepción y por la revisora en los 30 días siguientes. El proyecto se tendrá por aprobado si no se lo rechazara dentro de los plazos señalados. El tratamiento de urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún después de la remisión del proyecto. Es decir, el Poder Ejecutivo en marzo envía un proyecto para su consideración a las cámaras, pero resulta que ocurre algún acontecimiento que hace que la necesidad urgente de que ese proyecto sea tratado. Entonces, allí el Poder Ejecutivo en abril, por ejemplo, solicita el tratamiento de urgencia de ese proyecto y se imprime este trámite más acelerado. Entonces, en tales casos, el plazo empezará a correr desde el momento en que el Poder Ejecutivo hace la solicitud de tratamiento de urgencia. Cada Cámara, por mayoría de 2/3, podrá dejar sin efecto en cualquier momento el trámite de urgencia, en cuyo caso se imprimirá el trámite ordinario. El Poder Ejecutivo, dentro de un periodo legislativo ordinario, ¿cuál es un periodo legislativo ordinario? De marzo a diciembre, ¿verdad? Asimismo, desde marzo a diciembre, podrá solicitar al Congreso únicamente 3 proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la Cámara de Origen, por mayoría de 2/3, acepte dar dicho tratamiento a otros proyectos. En realidad, el trámite legislativo, el periodo legislativo ordinario comienza el 30 de junio y termina el 1 de julio del año siguiente. No es acorde, eso que vos acabas de decir es el periodo digamos, de trabajo de marzo y las cámaras entran en receso en diciembre. Pero el año legislativo comienza a mitad de año, porque ahí se renueva las mesas directivas y empieza el tiempo ordinario para nosotros. En realidad es así. Bueno, este artículo 210 de tratamiento de urgencia fue reglamentado por ley 904 en el año 1996, que establece básicamente que el proyecto se iniciará en la Cámara, que el Poder Ejecutivo indique en su mensaje. Su presidente lo girará de inmediato a las comisiones que corresponden.
para el caso de modificaciones por una de las cámaras, se estará lo dispuesto en el artículo 207, o sea, el trámite normal, solo que se reduce de 30 días, que es el trámite ordinario, a 15 días. Y para el caso de la objeción total, se procederá también según el artículo 207, que habíamos visto que cuando en las objeciones también se plantean modificaciones, entonces también la base digamos, del procedimiento siempre es el artículo 207 que habla de las modificaciones. Acá tenemos el esquema gráfico del tratamiento de urgencia. El primer trámite. En primer trámite, el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Origen, a Secretaría, hace el mismo proceso, plenaria, Presidencia informa a la plenaria que llegó el mensaje del Poder Ejecutivo, donde se solicita el tratamiento de urgencia de un proyecto X. La comisión entonces le imprime ese trámite y cambia, ahí está mal, que dice 30 días, debe ser 15 días, para que la plenaria lo trate. Y el mismo procedimiento que se da en tiempo ordinario para un tratamiento en primer trámite de un proyecto, se le imprime acortando los plazos. La misma cosa ocurre con el segundo trámite. Lo único que varía es el tiempo de tratamiento conforme a lo que establece este artículo 210. Luego tienen las mismas posibilidades. Plenaria puede aprobar, puede modificar, puede rechazar, puede solicitar que vuelva a comisión, puede postergar con plazo indefinido, puede quedar sancionado el proyecto del Poder Ejecutivo y enviado para que sea promulgado y publicado. La misma cosa ocurre con el tercer trámite, con todas las posibilidades que tiene las cámaras para su tratamiento en tercera vuelta. Entonces esto es importante que conozcan, ¿verdad? Porque a veces no entendemos por qué algunos proyectos tienen un tratamiento más acelerado que otros y directamente es por la necesidad que el Poder Ejecutivo le imprime a ese proyecto en sí. Pasamos a lo que es la publicación, que es la etapa post-legislativa. El Parlamento o el Congreso ya cumplió con su cometido, que era el estudio y la sanción del proyecto, por lo tanto pasa a una etapa post-legislativa, que es la publicación. La publicación de la norma se encuentra establecida en el artículo 213, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Evalúa la inserción de la norma al sistema jurídico, diagnostica la carencia y efectividad de la norma, y es ahí donde antes de la publicación, se pueden producir los vetos establecidos en los artículos 208 y 209. Entonces, mirando un poco la Constitución, que nos dice el artículo 213, les voy a leer, o si alguien tiene a mano. Bueno, les leo. El artículo 213 dice: la ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación, que es lo que nos dijo la compañera, ¿verdad? Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los términos y en las condiciones que esta Constitución establece, y acá está lo que les había comentado, que existen otros canales para hacer esa publicación, el presidente del Congreso, o en su defecto, el presidente de la Cámara de Diputados, dispondrá su publicación. En el caso del Poder Ejecutivo, la Gaceta Oficial es el instrumento a través del cual esa publicación se tiene que dar. En el caso del Poder Legislativo, hoy día tenemos una herramienta que vamos a mirar, ahora si el tiempo nos da, creo que nos va a dar de sobra el tiempo, les voy a mostrar el sistema de información legislativa del Paraguay, que en él se encuentran todas las etapas del proyecto y también se encuentra la última parte, que es la publicación de la norma. O sea que nosotros tenemos actualmente publicadas todas las leyes que salen del Congreso, desde la existencia del SILPI, que data creo que del año
2009, si no estoy equivocado. Bueno, entonces es lo que acabo de leerles, el artículo 213 de la Constitución Nacional y el requisito fundamental que es el de la publicación para dar a conocer nuestra ley. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer con relación a lo que vimos hasta ahora? Bueno, profe, discúlpame yo otra vez. Adelante. Perdón. Nada, mientras estuve siguiendo todo este proceso, ¿verdad? Este procedimiento, que a veces es de terror cuando uno simplemente lee el artículo, ¿verdad? Ahora esto a mí particularmente me ha traído bastante claridad estos esquemas que usted presenta, porque es mucho más sencillo, ¿verdad? De ese modo, que fijar también estos procedimientos. Ahora, estaba recordando, y cuando usted habló también de que hay tantos proyectos de ley que se archivan, ¿verdad? Que no se llegan estos plazos, este trámite tan engorroso, digamos, en alguna forma. Me estaba recordando que en algún momento yo fui docente de una materia que se llamaba sistemática de las ciencias políticas. Y allí hablaba, por ejemplo, de todos los sistemas políticos y es como una justificación al sistema parlamentario, a la división en dos cámaras, porque hay dos cámaras, tres cámaras. Y decía una parte, un autor que ya no recuerdo, porque esto es un organismo netamente político, ¿verdad? Y se manejan lo que son las pasiones momentáneas y las pasiones duraderas. Y bueno, las momentáneas son las que, eh, digamos, en base a ellas surgen algunos proyectos, ¿verdad? Y luego, mientras que pasa de una cámara a otra, en tal trámite, tal otro, bueno, se va disipando esa pasión a veces y hasta las propias personas que han tomado la iniciativa de ese proyecto lo olvidan. Y luego están las duraderas que, bueno, son lo que hacen que finalmente se siga en forma todo este procedimiento y como que una pasión duradera, decía este autor, es más o menos como un fanatismo, así como eh, el que a veces, el que se encuentra en los partidos políticos, el que se encuentra en los clubes de fútbol y demás, y que uno sigue por toda la vida con eso, ¿verdad? Nada más eso quería acotar y como le digo, le agradezco bastante todos estos esquemas que son una joya realmente para todos. Gracias. Gracias, Delia. Fantástico tu aporte porque realmente es así. Cada uno por su ámbito profesional y laboral. Yo le quiero agradecer también por el esquema y la explicación que dio, porque yo suelo rendir para los concursos del consejo y no entendía esa parte de la promulgación de las leyes y siempre salía y ahora ya voy a poder responder bien. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a vos, Juliana, por tu comentario. Sí, es un trámite engorroso realmente que nosotros, a veces ni nosotros que estamos adentro de las cámaras y tenemos que, acuérdense que cuando un proyecto es sancionado, la fórmula de la sanción nos toca a nosotros poner en el texto final y eso nos toca a nosotros en nuestra oficina, particularmente en la oficina donde yo estoy. Y a veces tenemos que recurrir a la Constitución para un poco ver qué es lo que pasó con ese proyecto porque tiene que estar plasmado finalmente en la sanción, en la fórmula de todo el trámite de lo que pasó. Si aprobó la Cámara por el artículo 204, 206, 209. Entonces, Juliana, te quiero pedir que silencies un poco tu micrófono. Se quedó ahí, está. Gracias. Entonces también no crean que es fácil de aprender, es un esquema bastante complicado que solamente la práctica uno le hace entender muchas veces, ¿verdad?
Doctora María Inés, si estás, querés hacer algún comentario con relación a lo que dimos hoy. Bienvenida, buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Súper, súper. Bueno, nada, demasiado clara la explicación. Es realmente difícil leyendo nomás entender el esquema e incluso mirando el flujograma sin la explicación es un poco complejo entender por qué viene, por qué va, por qué retrocede, pero bueno, es el mecanismo que nuestros constituyentes establecieron para poder lograr los acuerdos necesarios para que pueda salir una ley, asegurar de que todas las partes hayan sido partícipes, valga la redundancia, ¿verdad? Del proceso de crear la ley y que se le haya escuchado a todos, que haya habido varias oportunidades de oponer objeciones, poner modificaciones, de encontrar la mejor manera posible de sacar un producto legislativo que sea favorable para todos. Entonces, tiene también su razón de ser el hecho de que ese trámite sea tan complejo, tan extenso, tan engorroso, como dijo bien la doctora, porque es la forma en que en democracia nos obligamos a todos a ponernos de acuerdo para poder no dejar a nadie atrás en la hora de legislar, ¿verdad? Eso prácticamente es todo lo que agregaría a la excelente explicación de la doctora. Ah, y les quería comentar que alguien me había pedido el reglamento interno de la Cámara. Dije, bueno, compartí en el chat en PDF los reglamentos de ambas cámaras para que tengan a mano. Nada más. Bueno, muchas gracias, María Inés. En realidad, el sistema sí es mucho más complejo de lo que aparenta ser, ¿verdad? El texto constitucional tal vez nos da así ciertos parámetros, pero el día a día, como dijo la doctora Delia, es mucho más complicado. Tenemos muchas más herramientas. Acuérdense que la ciudadanía también tiene incidencia a la hora de la aprobación de los proyectos. En comisión es donde realmente se da un estudio pormenorizado de cada proyecto, en donde pueden participar eh, a fondo todos los interesados en que ese proyecto o salga o no salga. También hay audiencias públicas para eso, esa es una herramienta poderosísima del Congreso que la ciudadanía tiene que utilizar. Se puede solicitar audiencias públicas para hablar sobre proyectos determinados y por lo general eso arroja muchísima luz al legislador y a los asesores de las comisiones. Entonces, hay muchas cuestiones que podemos hablar, podemos seguir mirando. Me hubiese gustado invitarles a participar de una sesión ordinaria para que conozcan un poco cómo es el debate interno, porque una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar ahí mirando, ¿verdad? Pero nuestros tiempos no son los mismos, entonces sé que ustedes son personas súper ocupadas y que en algún momento tal vez podamos programar con la doctora Alda una visita por parte, porque son muchísimos, a la pecera para mirar un poco una sesión. Y para terminar nuestra clase, quiero darle la palabra a la doctora María Inés para que ella explique cómo funciona el sistema de información legislativa, que es la herramienta digital que tenemos hoy en el Congreso, abierta a la ciudadanía. Todos tienen posibilidad de ingresar y buscar proyectos, conocer en qué situación se encuentran, cuáles fueron las resoluciones o finalmente el texto que fue aprobado y también se puede verificar en esa plataforma en qué situación se encuentra, qué trámite constitucional está en ese momento y en qué cámara se encuentra. Así que yo no sé si la doctora puede compartir pantalla, si probás para compartir, María Inés, Voy a y si probar. no, veo yo para... Acá me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla a los participantes. No Vamos a sé la si anfitriona seguramente. Jonathan, si le podrías habilitar a la doctora. Ahora sí, ahí ya está, ahí Listo, ya está. dice. Gracias, Jonathan, gracias.
¿Ahí se ve o no se ve? Ahí me sale como que se está cargando, perdón. Pantalla compartida, se está cargando. Estoy compartiendo directamente en la página web del SILPI. ¿Se ve? Sí, se Ahí ve, no sé qué le profe. pasa. Sí se ve, Sí se profe. ve. Genial. Supongo que algunos ya estarán familiarizados con el sistema de información legislativa del Congreso. Esto está disponible acá, como ven la dirección acá arriba, silpi.congreso.gov.py. Y acá podemos ver todos los proyectos de ley que están en trámite, además de las leyes que ya salieron, ¿verdad? En la Cámara. Entonces, el SILPI nos da varias opciones para buscar un proyecto de ley. Primero acá nosotros vemos los proyectos recientes, los que se acaban de introducir. Estos son los que aparecen en esta listita de acá. Después, acá adelante también, el SILPI nos permite sacar cifras estadísticas. Entonces, si ustedes quieren ver cuántos proyectos salieron en tanto tiempo, también tenemos esa opción. Acá vemos todos los periodos legislativos. Entonces pueden elegir si es que quieren ver por periodo, o acá hay otras opciones que también nos da el SILPI. Proyecto de ley según su estado actual, según el tipo. Todas estas cosas pueden generar a través de este sistema. Además, si es que en el buscador nosotros podemos poner una palabra clave y empezar a buscar. Si es que tienen alguna sugerencia de palabra clave para que empecemos a buscar proyectos, les escucho. Una idea cualquiera puede ser, algo aleatorio nos sirve. Hay proyectos de ley de muchísimas áreas. Propaganda electoral podría ser, profe. A ver si hay algo. Vamos a ver. Entonces ponemos acá en el texto de la cápite, ¿viste? Que nos dan dos opciones. Primero en el texto de la cápite o en los números, si es que sabemos qué número de ley estamos buscando. En este caso vamos a buscar en el texto del acápite. Acá nos salen 286 registros. Vieron que acá podemos ver la fecha en esta parte donde dice ingreso, en la fecha donde se presentó el proyecto. Y acá vemos todo lo que hay. Miren que no hay solamente proyectos de ley, también tenemos acá, por ejemplo, resoluciones unicamerales, que también nos aparece. En este caso, instar a la Fiscalía Electoral al cumplimiento de la ley que establece el Código Electoral sobre propaganda electoral. Por ejemplo, pero acá tenemos un proyecto de ley que modifica el artículo 324 del Código Electoral sobre propaganda electoral del 2015. Vieron que el SILPI te tira así tal vez un poco desordenado en el tiempo, pero es porque es lo que encuentra más cercano a la búsqueda. O sea, su criterio es más por cercano a lo que pusimos, más que cronológico. Entonces, por eso vemos acá que aparece uno del 2022, otro del 2015, otro del 2021, etcétera. Acá hay uno del 2009, uno viejito. Vamos a abrir alguno que esté en trámite. Acá, por ejemplo, este del 2015, aunque este ya es viejo, preferiría algo más reciente. Esto es resolución, pedido de informe, proyecto de ley. Nosotros podemos establecer también eso como requisito. Vamos a poner acá expedientes por múltiples criterios en ambas cámaras. Vamos a poner en los últimos periodos, vamos a poner desde el 2018, para ver cosas más recientes de esta legislatura hasta hoy. Entonces, tipo, proyecto de ley. Entonces ya nos sacamos ahí de encima todas las resoluciones, todas las declaraciones
Iniciativa, todos también. Acá vemos que también podemos discriminar por iniciativa cuando hacemos la búsqueda. Ven acá que aparece Poder Ejecutivo, iniciativa parlamentaria, de la Corte, iniciativa popular y otras opciones, Secretaría General, Consejo de Magistratura, etc. Estado, etapa también, eso no nos importa en este momento. Criterio es propaganda electoral. Vamos a ver qué aparece acá. Ah, bueno, vimos que no hubo ningún proyecto en este último periodo sobre esto. Así que vamos a volver al que teníamos hace rato del 2015 solamente para mirar la forma en que el SILPI nos muestra el desarrollo del... Y de hecho, este proyecto vemos acá que sigue en trámite. Entonces ahí entramos al proyecto y vemos la ficha técnica del expediente, ¿verdad? Proyecto de ley que modifica el artículo 324 del Código Electoral. Fecha de ingreso ya fue en el 2015. Vemos también quiénes son. Acá aparece el trámite del proyecto. Nunca pasó de la Cámara de Diputados. Vemos acá lo que le describía la doctora, ¿verdad? El primer trámite constitucional pasa a comisión. Tenemos 2 comisiones que estudiaron asuntos constitucionales, legislación y codificación. Pero aparentemente esto no tiene dictamen, porque si tuviese dictamen estaría acá. Acá está. Entonces acá podemos bajar el dictamen que aparece en PDF. Vamos a mirar acá para usar esto como ejemplo. Solamente que al bajar ya no voy a poder mostrarles porque les estoy mostrando esta página, pero les voy a contar. A ver qué pasó. Tal vez fue un dictamen de rechazo, por eso este se quedó por el camino. Y acá legislación y codificación también ponen su dictamen. En los dictámenes que se suben aquí en el SILPI, normalmente solamente pone si es que se rechaza, se aprueba o se aprueba con modificaciones. Y en el caso de que se apruebe con modificaciones, tal vez se adjunte cuáles fueron las modificaciones que se introducen en el dictamen. No así una fundamentación, porque eso normalmente se hace en la sesión abierta. El presidente de comisión o quien sea que esté defendiendo el dictamen de la comisión en ese momento suele justificar en el pleno las razones por las que un dictamen se haga de una forma o de otra. Entonces, por esa razón no suele estar acá. Pero los que velamos por la transparencia consideramos que debería estar, y si ustedes están de acuerdo, tienen que presionar para que se ponga. Porque es una información útil para el ciudadano saber por qué una comisión dictaminó hacia un lado o hacia otro. Ustedes ven aquí el dictamen, consulto. Sí se ve. ¿Ve? Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces vemos acá, por ejemplo, aconseja remitir varios proyectos de ley a la comisión especial crear una comisión especial electoral. Bueno, entonces acá lo que dictaminaron es que que se vaya a una comisión especial que estudie esto, entre otras cosas. Bueno, ¿qué más? Ahí vemos que probablemente por esa razón es que se haya pospuesto tanto el estudio de este proyecto, en particular que ya es del 2015, aparentemente se creó una comisión donde se estudiaron todos estos proyectos y habrán salido de esa comisión tal vez otros proyectos a lo mejor que juntaban en uno solo varios de estos proyectos de ley que modificaban el mismo código electoral y que entonces se unifica para facilitar el... Ven acá que aparentemente había muchos proyectos que estaban en estudio que modifica el código electoral. Entonces se crea una comisión para estudiar todos juntos, que es bastante lógico, ¿verdad? Antes que estamos tratando todo sobre el mismo tema, sería absurdo estudiar por separado.
por ejemplo. Después, bueno, ¿qué más? Cuéntenme si tienen alguna duda sobre el SILPI, que más les puedo mostrar cómo funciona. Ya vimos ya la búsqueda de expedientes por nombre, por criterio, también pueden encontrar ya leyes, leyes sancionadas, ven acá del 2008 en adelante, porque desde ahí se empezó a cargar sistemáticamente en el SILPI. Las anteriores, algunas también están, algunas pueden encontrar en el digesto de la página web de tanto de Senado como de diputados. Aparece una parte donde dice digesto. Ahí pueden encontrar leyes más antiguas que esto. Y bueno, ¿qué más pueden ver en el SILPI? También pueden ver, por ejemplo, proyectos por legisladores. Entonces pueden entrar acá a cualquier legislador. Vamos a ver uno aleatorio. Vamos a marcar cualquiera acá. Vamos a ver, ¿la queréis? Y acá aparecen todos los proyectos que él presentó. Es otra forma de buscar las leyes en el SILPI. Y bueno, ¿qué más? También está discriminado acá por tipo de proyecto. Acá ven que no es solamente proyecto de ley, resoluciones, resolución con respuesta, pedido de informe, moción de censura, designaciones, citación, interpelación. Creo que es bastante amigable la plataforma del SILPI. Es solamente ponerse a explorar un poquito y van a encontrar la información que necesiten con respecto a cualquier proyecto de ley que esté siendo estudiado en ese momento. Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Se entiende? ¿Alguna otra cosa que que quieran encontrar en la página? Muy buena la página, doctora. ¿Hay algún proyecto, una ley que se sancionó por iniciativa popular que aparezca ahí? Tenemos dos. Se sancionó una esta semana, la segunda, muy reciente, y la primera que fue justamente para modificar efectivamente el código electoral con respecto a la mismísima iniciativa legislativa popular para bajar la cantidad de firmas que se requieren. Y no me acuerdo qué otro tema fue el que se tocó, además de las firmas. Creo que la certificación de firmas también se había quitado, y el tema de que sean firmas electrónicas tal vez. Y ahora esta última fue sobre la publicidad. ¿Cuál era el tema, Alba? Algo de publicidad. En los productos que aparezca algo sobre el tema de diabetes y celiaquía, parece que era. Qué bueno. Exacto. Así que sí, Ahora mismo hay te uno en viste que te trámite mostró, también. perdón, te viste que te mostré que se podía discriminar por iniciativa en el Sí. SILPI. Espera que no quiero volver porque me voy a complicar. Pero entonces sí, puedes poner todos los proyectos que se presentaron por iniciativa popular, y vamos a ver unos cuantos también que no llegaron a término. Desde el 2012 más o menos hubo ya proyectos que se presentaron por iniciativa popular, pero bueno, antes el proceso era bastante más complejo. Con esta última modificación supongo que ahora, y espero sinceramente que hayan muchos más proyectos, ya que se disminuyó la cantidad de firmas necesarias y se facilita también el trámite a través de firma electrónica. Ahora mismo hay uno en trámite ante la primera sala sobre el tema del estacionamiento tarifado que va a pasar, cuando tengan todas las firmas va a pasarse ante ahí. Ah, qué bueno, es una primicia entonces. Buenísimo. No, yo creo que es sumamente importante que la ciudadanía participe, y esas son herramientas constitucionales de participación, entonces hay que usar. Si bien los trámites son medio complicados, ¿verdad? La gente ya se está animando, pero pasaron 30 años, así que es lento el proceso democrático, es lento para la ciudadanía, pero bueno, celebramos de que así sea y de que realmente la gente pueda participar. Yo le acabo de pasar a Jonathan el PDF del libro y el PDF también de la guía de lenguaje claro, y seguramente que él va a estar compartiendo con ustedes el material. Y no sé si María Inés tendríamos algo más que agregar. Por mi parte ya no. Si es que hay alguna consulta, quedo atenta para comentar sobre lo que quieran saber.
Nos quedan Nuestros, unos minutitos para hacer cualquier tipo de reflexión, agotar alguna consulta. Hay un material también de trabajo que dejamos en la plataforma para afianzar conocimiento en realidad, ¿verdad? Yo sé que es un curso en el que ustedes están acostumbrados a hacer trabajos prácticos, pero la idea es un poco fijar conocimiento a través de esos instrumentos de medición, nada más que eso, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo más. Profe, yo Adelante. quiero hacer un comentario, agradecer a la doctora Marinés que está presente también y a todos los cursantes que están tan interesados y atentos. En esa primera clase, usted había hablado, profe, de un trabajo de investigación o alguna cosa, como un ensayo para una presentación de proyectos de leyes. Entonces, yo quedé con esa idea, entonces, hacerle saber a los cursantes que si ellos tienen interés de armar grupos, ¿se acuerda que se había hablado de eso? Entonces, esos grupos, y quisiera dejar un poco hasta el 30 de mayo para que se haga ese trabajo de investigación. Si es que hay algunos interesados, si hay grupos que se van a formar, si se forman, pues nosotros vamos a estar con Jonathan muy atentos y para que se pueda elevar y que sea el resultado de este curso. Entonces, eso es lo que yo quería manifestar. Agradecerle, doctora, esta cátedra que nos ha venido a dar, que nos ilustró tanto y con así coloquialmente entendido todo, sabemos mucho más y vamos a estar también pendientes de esa invitación para en algún momento, a lo mejor usted ya va a ser senadora para cuando eso, para que podamos asistir a las plenarias, a las reuniones. Así que muchas gracias. Su generosidad es grandiosa, profe. Así que muchísimas gracias por estas clases que nos dio. Gracias. Al contrario, doctora, la agradecida soy yo. Es un ámbito, el ámbito electoral es un ámbito que escapa también a mi conocimiento y celebro que ustedes tengan el interés de que saber un poquitito más cómo funciona, porque finalmente como paraguayos todos tenemos esa responsabilidad, saber cómo funciona la estructura de nuestro gobierno, ¿verdad? De uno de los poderes, en este caso, que es el poder legislativo, que siempre se observa la cara política, que es lo que vemos en todos lados, las noticias, TV Cámara mismo muestra las sesiones, pero no se observa el trabajo técnico que hay detrás y todo un trabajo enorme, enorme para que esa finalmente una sesión se pueda producir. Trabajan más o menos 300 personas. Entonces, todo eso entre comisiones, dictámenes, simplemente las mismas copias que tienen los parlamentarios en su poder al momento de la sesión, el legajo, ¿verdad? Hay un montón de personas involucradas en ese proceso que no se ve y lo que se ve es la cara política, pero hay una cara técnica que es súper importante, ¿verdad? Agradecerles por su tiempo, agradecerles por la participación. Si quieren formar los grupos y quieren trabajar en una propuesta legislativa, quedo atenta también. La doctora Alda me avisa. Podemos juntarnos con ese grupo de compañeros y revisar con la doctora María Inés también, antes que se nos vaya, porque se nos va a ir, parece que al otro lado del charco a estudiar de vuelta. Entonces, antes que se nos vaya, para aprovechar un poco también su conocimiento, como les dije, dejé el material en manos de Jonathan, así que para ustedes, con mucho cariño. Y bueno, quedo atenta para lo que ustedes después decidan hacer. Independientemente de eso, hay un trabajo práctico cortito, chiquitito, como un ejercitario ahí para hacer un poquitito, ensayar un poco algo, ¿verdad? Gracias, profe. Realmente creo que aprendí muchísimo con sus explicaciones y más con el material de apoyo que nos está dejando. Creo que vamos a tratar de salvar ese ejercitario que usted dice. Bueno, muchas gracias Gladys. Y si no tenemos algo más que agregar, quiero cerrar la sesión de hoy. Agradecerles nuevamente y quedo atenta. Juana Añasco. ¿Cómo está, doctora? Muy agradecida
demasiado bien están las clases, las explicaciones, demasiado da gusto. Aprendí también que se había elaborado las leyes 7200 más y algo, y muchas cosas aprendí, y muchísimas gracias por su conocimiento, por transmitirnos así, porque prácticamente nos abriste los ojos a muchas de mis colegas también. Muchísimas gracias, doctora, y a la doctora María Inés también. De mi parte, muy agradecida. Gracias, Juana, muchas gracias. Muy agradecida con los comentarios también del chat. Gracias a todos. Espero que haya cumplido con las expectativas que tenían con relación al curso, ¿verdad? Y si no tenían expectativas, bueno, a veces eso es mucho mejor porque sorprende, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, acá nos encontramos con dos apasionadas del derecho parlamentario, que es una cosa medio rara que no existe, pero que estamos cara duramente tratando de imponer, ¿verdad? Entonces, gracias a ustedes. Sí, adelante. Doctora, soy Ariel Zaragoza. Quiero hacer una consulta. Traté de hacer lo posible en seguir las clases, ¿verdad? No sé si llegó a tocar el punto o no, pero eh, me causa una especie de placer, digamos, el hecho de asistir a las sesiones de los congresos, si no es de manera presencial por la TV Cámara, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no sé si hace la técnica legislativa, evidentemente, por el simple concepto no, pero me gustaría saber o dónde podría encontrar o si me podría dar un breve resumen sobre lo que es la oratoria dentro del Congreso, ¿verdad? El comportamiento, a ver, ¿cómo le puedo decir? Esa retórica que utilizan los parlamentarios para dirigirse unos a otros o, ¿cómo podría decirle? Veo algunos que tratan de tener una línea bastante prolija, veo otros que no tanto. Entonces me gustaría saber si existe algún mecanismo, alguna línea. Evidentemente ya se sabe que, por ejemplo, el tema de Payo Cuba, por ejemplo, de salirse, de ser irrespetuoso y demás, eso no. Me gustaría más la parte teórica, digamos, si es que existe eso o si es que está también dentro de la técnica, ¿verdad? Entonces me explico. Sí, gracias. Ariel, dijiste, ¿verdad? Porque no está tu nombre en el... Ariel Zaragoza. Ariel Zaragoza. Bueno, Ariel, sí existe. Habíamos dicho en la primera clase que la técnica legislativa tenía dos grandes áreas de trabajo, ¿verdad? Una era abocarse a la construcción del texto normativo, a todo lo relacionado al fondo, la forma, y otra es a la estructura y funcionamiento del Congreso, porque eso hace a el trabajo legislativo. Y sí existen ciertas reglas de conducta, hay un código de ética y también en el reglamento está establecida la forma y las solemnidades que tienen que respetar. María Inés, no sé si querés comentar algo con relación a eso. Compartí en el chat un link donde se habla del procedimiento parlamentario. El procedimiento parlamentario como tal ya es así desde hace mucho tiempo. No me acuerdo quién fue el creador de esto que nosotros utilizamos. Pero bueno, ahí les pasé un link para leer un poco más al respecto. Y efectivamente, así como lo que nosotros utilizamos, lo que utilizan nuestros legisladores en nuestras sesiones, están en sus respectivos reglamentos de las cámaras, lo que ven así. Como le había comentado eso a la doctora Alba en la primera clase, cuando se le menciona a otro legislador, por ejemplo, dicen, disculpe que lo mencione, para pedir la palabra necesariamente hay que pedirle la palabra al presidente, cada miembro tiene que dirigirse al presidente y no entablar conversación entre los miembros en general, etcétera. Son unas líneas generales que hay que seguir para poder darle orden a la discusión. Y que es así más o menos en todos los congresos y parlamentos, es decir, más o menos las mismas líneas.
Ya, y ese no comportamiento adecuado al texto trae consigo aparejado sanciones, anotaciones, o sea, evidentemente, así como nos están mencionando ambas, todo explícitamente mencionado, eh, y en el link que se envió al grupo, yo puedo ver paso a paso ese comportamiento, así sería. En el reglamento, la doctora María Inés compartió en el chat de esta sesión de Zoom los reglamentos de las cámaras. En los reglamentos de las cámaras está establecido todo lo relacionado al comportamiento que tienen que tener los parlamentarios, perdón, durante las sesiones, cómo se tienen que referir a sus colegas. También está establecido, leo por ejemplo, el artículo 22, que dice que la honorable Cámara es juez exclusivo de sus miembros, es decir, pueden ser sancionados ante inconductas. El presidente es el árbitro en ese momento de todo lo que ocurre en la sesión. Todos los parlamentarios se tienen que dirigir a ese árbitro y ese árbitro es el que tiene que ir moderando. Incluso tiene la potestad de suspender una sesión si es que existe algún tipo de avasallamiento o indisciplina o lo que fuere. Permisos para ausentarse de la sesión también los tiene que otorgar el presidente. O sea, está dispuesto todo el mecanismo de relacionamiento entre pares y también algunas sanciones. También hay algunos reglamentos, resoluciones, perdón, que fueron redactadas a partir de ciertas necesidades, como por ejemplo el caso de ausencia, existen resoluciones administrativas, se le llaman a las resoluciones porque no son aprobadas en el Pleno, sino son disposiciones que las hace la presidencia en su condición de presidente. Por ejemplo, el descuento que se les va a hacer a sus dietas en caso de que ellos se ausenten injustificadamente de las sesiones. Entonces, esos mecanismos están establecidos en el reglamento, en la misma Constitución Nacional primero, de ahí de lo general pasó a lo particular, se establecieron en los reglamentos y otra vez hay disposiciones administrativas que digamos que apoyan esas decisiones que se pueden tomar en el Pleno. Pero tengo que hacer una salvedad acá. Todos sabemos que es un órgano eminentemente político, que si ustedes quieren mirar desde el aspecto político una sesión, dejando de lado el ámbito legislativo, van a entender que es un momento, digamos que políticamente interesante para que los parlamentarios se luzcan, para que los parlamentarios hagan el tipo de manifestación que decidan hacerlo. Por supuesto que si son inconductas tienen sus consecuencias, pero entiendan que eso es un show en vivo, está televisado. Entonces, también no podemos dejar de señalar esa situación porque todos los días estamos viendo cómo legisladores se pelean entre sí, cómo uno sale cuando el otro está hablando en sinónimo de desacuerdo, cómo se gritan entre ellos y hay indisciplina, y eso se observa mucho más en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. Y no estoy diciendo, no estoy faltando a la verdad porque todo el mundo eso ve a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, gracias por tu aporte, porque sí realmente existe y está el código de ética también, que lastimosamente desconozco que hasta este momento haya sido aplicado en algún momento ante una situación de inconducta en las cámaras, porque hay un código de ética para los funcionarios y un código de ética para los parlamentarios. Van a encontrar también en el SILPI, en la parte de documentación, está todo, están los reglamentos y están también estos códigos y los códigos de buen gobierno también, a disposición de toda la ciudadanía. No sé si respondimos a tu consulta. Sí, doctora, ampliamente. Disculpe que la haya interrumpido en su despedida. No, Gracias. por favor. Al contrario, para nosotros eso significa que hay necesidad de seguir conociendo lo que pasa ahí adentro, entonces para nosotros es súper importante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Doctora, muchas gracias por tus aportaciones. Antes, es
todo un ámbito que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Pero que tiene su vida propia, ¿verdad? Y como usted dijo, en Paraguay tal vez no se conozca mucho el derecho parlamentario, pero en Europa eso está muy desarrollado ahora. Y es muy importante seguir avanzando y conociendo ese ámbito bastante interesante, muy interesante, por más que sea un órgano político, pero como usted bien lo dijo, ahora tiene sus propias normas que no están escritas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Tomás, gracias, muchas gracias. Y bueno, feliz fin de semana para todos. Les recuerdo que estoy a disposición para los que quieran trabajar en un proyecto sin ningún problema. Ya podemos coordinar eso con la doctora Alda. Y de corazón espero que esto haya sido ilustrativo para todos. Así que nos encontraremos en una próxima oportunidad y que tengan un reparador descanso y feliz fin de semana.